En realidad, ¿qué cosa es la diabetes? La diabetes constituye una enfermedad crónica, ¿no?, en la que el páncreas tiene una deficiencia. La enfermedad de la diabetes para mí es una de las enfermedades más agresivas. Hay que recordar que si nuestros pacientes no controlan a tiempo sus niveles de glucosa, son más propensos a desarrollar las complicaciones. Otra complicación frecuente es la neuropatía diabética, que lo que hace es perder la sensibilidad en miembros inferiores y hacerlo predispuesto a que él pueda desarrollar úlceras, posteriormente infecciones y en algún momento llegar a las amputaciones de miembros inferiores. Si nosotros sumamos neuropatía diabética más enfermedad arterial periférica, tenemos un compromiso que es el pie diabético. Si no es curado a tiempo, podría convertirse en una infección sistémica y comprometer la vida del paciente. ¿Un paciente diabético podría llevar una vida normal sin ninguna de estas complicaciones que hemos hablado? Muy buenas tardes, nos encontramos con la doctora Azucena Orduña, que es médico endocrinóloga, que es la encargada de la unidad de pie diabético del Hospital Carrión. Bienvenida, doctora. Su saludo para la población. Gracias. Esperando que ese tema sea de provecho para poder enfocarnos en el cuidado del pie diabético y nuestros pacientes diabéticos que tenemos en la casuística cada vez van en aumento. Sí, porque la enfermedad de la diabetes para mí es una de las enfermedades más agresivas, ¿no? Yo que soy cardiólogo veo que la diabetes es la enfermedad que afecta más las arterias del corazón, las pone como si fuera un tubo de cañería lleno de sarrito, ¿no? Y así en realidad afecta a todo nuestro cuerpo. ¿Podría decirnos a nosotros, digamos, para las personas, en realidad qué cosa es la diabetes? La diabetes constituye una enfermedad crónica, ¿no?, en la que el páncreas tiene una deficiencia, ¿no?, en la síntesis de insulina, la cual nos ayuda a procesar los carbohidratos, ¿no?, que nosotros obtenemos mediante la dieta, ¿no?, y de la misma forma los azúcares, ¿no?, son convertidos en glucosa y posteriormente convertidos en energía para nosotros poder hacer nuestra actividad, ¿no?, de la vida diaria. Entonces la diabetes empieza así con la disfunción de estas células beta del páncreas y por eso esta insulina tan insuficiente puede causar el acúmulo de la glucosa en nuestra sangre y producir diferentes complicaciones. ¿Y cuándo hablamos que un paciente es diabético? ¿Qué número tendría que estar su glucosa? ¿Por encima de qué número? Cuando estamos, ¿no?, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, ¿no?, tenemos algunos criterios, ¿no?, que corroborar en los exámenes que pedimos de forma rutinaria a nuestros pacientes diabéticos, ¿no?, como son la glucosa en ayunas mayor o igual a 126, ¿no?, la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, ¿no?, o un test de tolerancia a la glucosa oral, ¿no?, cuando se encuentra la glucosa por mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, o en cualquier momento del día si este paciente presenta una glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro, más síntomas asociados como el exceso de sed, ¿no?, polidipsia, el exceso de hambre, polifagia o la pérdida de peso, ¿no?, importante. ¿Y existe la prediabetes? Existe la prediabetes, ¿no?, por definición también cumple rangos y son rangos menores a los que ya hemos mencionado y ameritaría algún tratamiento si es que el paciente no logra hacer modificaciones en su estilo de vida alimentario y actividad física. Acaban de escuchar lo importante que es hacer el diagnóstico de la diabetes y no solamente eso, sino antes la prediabetes, y porque la doctora está, como está afirmando, tiene que recibir un tratamiento si es que ustedes no cambian su estilo de vida. Porque en realidad, ¿cuáles son las complicaciones, digamos, más importantes, las más frecuentes que usted ha visto de la diabetes? Hay que recordar que si nuestros pacientes no controlan a tiempo sus niveles de glucosa, ¿no?, y frente a esto también tienen otras complicaciones como hipertensión arterial, de repente dislipidemia, obesidad o enfermedad renal crónica u otro tipo de lesiones, son más propensos a desarrollar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Empezamos, ¿no?, por retinopatía diabética, afectando la visión del paciente. En algún momento va a ser enfermedad renal crónica, llegando hasta estadios en que tenga que realizarse hemodiálisis y acudir interdiariamente a un hospital para poder realizarse este procedimiento.
¿no? Otra complicación frecuente es la neuropatía diabética, ¿no? Que lo que hace es perder la sensibilidad, ¿no? en miembros inferiores y hacerlo predispuesto a que él pueda desarrollar úlceras, posteriormente infecciones, ¿no? en miembros inferiores y en algún momento llegar a las amputaciones de miembros inferiores, ¿no? También hay que recordar la enfermedad arterial periférica, que son grados de severidad, ¿no? En la circulación de la arteria, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos neuropatía diabética más enfermedad arterial periférica, tenemos un compromiso que es el pie diabético y compromete no solamente la salud del paciente, sino la productividad de su familia y la sociedad, y es algo que afecta y tiene repercusión a nivel personal, social y en la familia. Sí, doctor, porque justamente creo que una de las enfermedades más agresivas que es la diabetes y las complicaciones, como por ejemplo el famoso pie diabético que le llaman, que es por obstrucción de las arterias, muchas veces los pacientes debutan con que, como usted acaba de mencionar, la neuropatía, y empiezan a caminar sin zapatos y de repente hay un clavito, se les mete y ellos siguen como si no hubieran sentido absolutamente nada, y ahí empieza la heridita y empieza a avanzar lo que es el problema de las heriditas, ¿no? Así es por eso que es importante que el paciente sea evaluado de forma oportuna y desde su primera cita, desde su primer diagnóstico, pueda tener una evaluación del pie para descartar neuropatía diabética. De esta forma vamos a predecir el riesgo de desarrollar úlceras tempranas, ¿no? El pie diabético, y evitar también las amputaciones, ¿no? Disminuiría no solamente la hospitalización, sino el procedimiento y el costo a nivel, ¿no? de salud. Claro. Y lo otro que yo he visto es que mucha gente no tiene idea de que de repente las heriditas del paciente diabético en el pie piensan que solamente es agua y jabón y curarlo, pero el problema en realidad es mucho más grande, porque tiene que entrar muchas especialidades, ¿no? ¿Podría explicarnos más o menos cómo es el enfoque de un paciente con pie diabético por obstrucción? El enfoque es un manejo multidisciplinario, ¿no? Donde no solamente el endocrinólogo tiene la participación, sino también hay que hacer una interconsulta a cirugía cardiovascular, ¿no? Quien va a evaluar el grado de obstrucción, el grado de severidad de enfermedad arterial periférica, ¿no? De todas maneras tiene que pasar también por una evaluación por nutrición, una evaluación por psicología, ¿no? Y posteriormente en algún momento por traumatología y en algún momento también por medicina física y rehabilitación, ¿no? Para condicionar de repente algún tipo de calzado u ortésico que ayude a sostener posteriormente los puntos de apoyo si hubieran cambios en la morfología del pie diabético. Hoy en día, doctora, un pie diabético se trata de salvar la mayor cantidad que se pueda, ¿no? Porque antiguamente me acuerdo cuando yo hacía mi internado, ¿no? Se amputaba y no había mayor, digamos. Ustedes saben que, por ejemplo, depende mucho del nivel de amputación, también la calidad de vida que uno vaya a tener, porque puede utilizar un tipo de prótesis. No es igual a que yo le ponga la amputación debajo de la rodilla que por encima de la rodilla, porque me puede dar mucha flexibilidad para caminar también cuando yo use prótesis. Entonces es muy importante, como acaba de decir la doctora, el salvar la mayor cantidad del pie hoy en día. Y por eso que la doctora, lo que estamos acá haciendo en Clínica Nueva Salud es tratar de darle un enfoque mucho más completo, porque la doctora lo que está viendo es el endocrinólogo tiene que enfocar y ver el manejo, digamos, como el director de orquesta de todo lo que es el manejo del pie diabético. Y para eso hace interconsultas con el cardiovascular, porque tiene que tratar de desobstruir las arterias, tiene que ver también con traumatología. Y ustedes saben el problema que le puede causar, ¿no?, emocional a un paciente que se le amputa, emocionalmente queda totalmente deprimido, si es que no es ayudado por los especialistas, ¿no? Entonces, doctora, aparte, ¿cómo viene a ser la curación en realidad de un paciente de pie diabético para lo que es la parte de las heriditas, eso? La curación depende del grado de severidad, ¿no? Por eso el paciente debe tener inicialmente una ecografía Doppler, tiene que contar también con una radiografía de pie, ¿no?, si hubiera alguna lesión. Y nosotros estadificamos al paciente desde su inicio, ¿no? Hay escalas de valoración, escalas de clasificación del tipo de úlcera, incluso hay que ver
hasta qué compromiso ha llegado, si se ha quedado en tejido celular subcutáneo, si ha llegado a músculo o si ha llegado a comprometer hueso, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, la primera curación es primero obtener un tejido para poder empezar el manejo antibiótico, ¿no? Tejido óseo o tendón, y posteriormente nos enfocamos a las curaciones diarias, ¿no? Con el fin de erradicar este foco infeccioso, ¿no? Que probablemente, si no es curado a tiempo, podría convertirse en una infección sistémica y comprometer la vida del paciente. Y doctora, ¿hay pie diabético que tienen circulación buena, pero tienen heriditas y no curan, y no cierran, digamos? Sí, depende de los factores o comorbilidades que este paciente tenga, ¿no? Algunas veces son las dislipidemias, ¿no? La ateromatosis, ¿no? La formación de lípidos intravasculares, otras son los estilos de vida de los pacientes, algunos toman alcohol, otros fuman, lo que retarda mucho la cicatrización, si son factores influyentes. Y hay que tener en cuenta un buen manejo de antibióticos, porque los antibióticos son de acuerdo a la lesión, no es cualquier antibiótico o medicamento que pudiéramos conseguir en la farmacia de repente, ¿no? Ah, es de acuerdo al tipo de lesión que uno vaya a tener. Y al cultivo. Y al cultivo que salga. O sea, el cultivo, ¿de dónde lo sacan? ¿De la misma herida? Sí, fracturamos la herida y tratamos de encontrar un tejido óseo, si hay compromiso hasta tejido óseo o tejido, un tendón, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces, doctora, ustedes cuando curan las heridas hay que, digamos, debridar, sacar tejido muerto, ¿no? No es que simplemente yo le echo jabón y nada. La mayoría de tejidos vienen con compromiso de moderado a severos debido a que los pacientes no tienen sensibilidad. Al no tener sensibilidad, los pacientes continúan su rutina y la infección va avanzando por dentro. Entonces ya la infección llega a nosotros cuando está, digamos, comprometiendo el tejido muscular y el tejido óseo. Probable que es por eso que los tejidos que se retiran para estudios son el óseo y el tendinoso. Y yo les quiero contar un caso de un paciente que yo tengo que iba a ser amputado y la amputación iba a ser por encima de la rodilla. Y fue a la unidad de pie diabético para que vean lo importante que es que vayan a un especialista como la doctora, y lograron salvarle la pierna. Solamente la amputación fue la mitad del pie. Pero si le hubieran amputado por encima de la rodilla, él hubiese sido una persona dependiente de un familiar. Ese paciente hoy en día, por haberle salvado casi toda la pierna, él maneja su carro. Hace prácticamente su vida independiente, normal y todo. Eso es lo que nosotros proponemos hoy en día que tiene que ser. Todo paciente diabético debe ser evaluado por un especialista como la doctora Orduña, que es especialista, no solamente es especialista en endocrinología, sino es la persona que dirige la unidad de pie diabético. Ojo, así que tienen que evaluarse lo que es la parte del pie diabético. No sé, sus últimas palabras, doctora, para invitarlas a personas para que vengan acá y se atiendan con usted en la Clínica Nueva Salud. Bueno, invitar a toda la población, ¿no? Que desde su primera consulta, desde el primer diagnóstico que les refieren que tienen diabetes, ya pueden hacer una evaluación para evitar el riesgo de ulceraciones, ¿no? En el pie, ¿no? Y evitar el riesgo de desarrollar infecciones y posteriormente de amputaciones. Igual vemos todo el manejo en cuanto a la glucosa, ¿no? Al perfil lipídico, a la creatinina, buscando las demás complicaciones, ¿no? Para terminar, doctora, ¿un paciente diabético podría llevar una vida normal sin ninguna de estas complicaciones que hemos hablado, siempre y cuando se cuida? Deberían responder al tratamiento, ¿no? No solamente el médico, sino también a todas las actividades de actividad física, ¿no? También manejo nutricional, y podría llevar, una vida tranquila, normal, sin complicaciones. Sin complicaciones. Así que ya saben, amigos, la recomiendo a la doctora, es la mejor en pie diabético, así que cualquier consulta de endocrinología, ya saben, acudan con la doctora, ¿no? Orduña, ya saben, que en Clínica Nueva Salud, y especialmente chequéense sus pies, que es lo más preciado que uno puede tener si quiere tener una buena calidad de vida. Así que ya saben, endocrinología, la doctora Azucena Orduña. Y síganos acá por las redes,
Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Gracias.